con la venia, la voz de la resistencia. La investidura es un procedimiento para elegir al jefe del gobierno, propio de los países con sistemas parlamentarios y semipresidenciales, en los que el gobierno emana del Parlamento. No lo tienen los sistemas presidenciales como Estados Unidos, en los que el presidente, que es jefe del Estado y del gobierno, es elegido directamente por la población. En los sistemas presidenciales, como Francia o Portugal, el presidente o jefe del Estado es elegido por sufragio universal y el jefe del gobierno es elegido por las cámaras, a propuesta del presidente, puesto que ese jefe de gobierno debe de gozar de doble confianza, la del presidente y la de la cámara. No es necesario que el presidente y jefe del gobierno sean del mismo partido. Es lo que en Francia se denomina cohabitación, que se da a menudo cuando el presidente es de un partido que no tiene la mayoría en la Asamblea Nacional. En los sistemas parlamentarios, el proceso es más complicado y recibe el nombre de investidura. El jefe del Estado, que puede ser un rey o un presidente de la República, siempre interviene, al menos formalmente, y su papel es tanto más relevante cuanto mayor autoridad moral ostente, como ha sucedido a veces en Italia. El presidente, Giorgio Napolitano, salvó la situación en varias ocasiones, cuando la Cámara no tenía mayorías claras. Ha sido el único que ha repetido en el cargo, pese a ser de edad muy avanzada. También en la Unión Europea, la presidencia de la Comisión es elegida por el Parlamento Europeo, en este caso, a propuesta del Consejo, que está formado por los jefes de Estado y de Gobierno. En España, el artículo 99 de la Constitución regula la investidura, que se realiza en el Congreso de los Diputados y no en el Senado, de la manera siguiente. El rey, que es el jefe del Estado, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del gobierno. No es necesario, como sucede en la mayor parte de las comunidades autónomas, que el candidato sea miembro de la Cámara Parlamentaria. El papel del rey se inscribe dentro de las funciones que se denominan arbitrales, pues en principio parecería que pudiera tener cierto margen para conseguir un pacto que culminara en un acuerdo mayoritario en la Cámara. Pero la práctica no ha reproducido el modelo de Italia, puesto que han sido los partidos políticos quienes han tenido todo el protagonismo al respecto. El candidato propuesto por el rey expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara, generando un intenso debate sobre el programa político presentado. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el rey le nombrará presidente con el refrendo del presidente del Congreso. De no alcanzarse dicha mayoría, se volverá a votar 48 horas después de la anterior. En este caso, la confianza se alcanzará con el voto a favor de la mayoría simple. Si no se otorgase la confianza en ninguna de las dos votaciones, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. Si transcurrido el plazo de 2 meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. A esto se le denomina investidura fallida. Sucedió en 2016 con Pedro Sánchez. Mariano Rajoy declinó ser propuesto como candidato y tuvieron que repetirse las elecciones. Tras este fracaso, se logró finalmente la investidura de Mariano Rajoy en segunda votación y por mayoría simple, pues no pudo repetir la mayoría absoluta que había obtenido en 2011. Recordemos también que Pedro Sánchez obtuvo por vez primera la jefatura del gobierno mediante una moción de censura pactada con Unidas Podemos, los secesionistas catalanes, Bildu y el PNV, que volvieron a apoyarle tras las elecciones de 2020, en la sexta votación de investidura que se sometió y que ganó por 167 votos a favor y 165 en contra. Visto para sentencia.